Ahí estás, Mauro. Por fin. Mañana complicada para la conexión, ¿eh? Bueno, es que estamos en vivo, hay problemas técnicos. Sí, sí, veo. No sé qué le pasaba a mi celu que no me aparecía la opción de iniciarlo yo, de invitarte. Sí, también aquí es un poco complicado, realmente no sé qué estuviera sucediendo, no había pasado, pero bueno. ¿Te parece si nos esperamos un minutito para esperar que se conecten otras Sí, sí, personas? me parece perfecto. Dale, Bien. dale, aguantamos. ¿Y qué tal la mañana? Bueno, la tarde ya en Argentina, ¿no? Ahorita Acá está es... un poco. Acá sí, ya son las 12 y pico. Nublado, lloviendo, un día un poco feo. Igual despierto desde temprano trabajando con la compu. Ok. Allá más temprano. Acá son como 11:15 más o menos. Ah, Eh, perdón, son la 1 entonces acá. sí, acá son dos horas menos. Claro, sí, estoy un poco desfasado de horarios. Ya es la 1 de la tarde. Sí, ya esa es la diferencia. Y acá, pues bueno, el clima donde estoy también es un poco nublado, está un poco nublado. Por la noche llovió, así que está un poco fresco el clima. Acá pasó lo mismo y estuvo lloviendo también durante el día. De hecho, salí un ratito durante el día y estuvo lloviendo, sí. Genial, genial. Pues bueno, Mauro, ¿qué te parece si comenzamos y la gente que se vaya integrando? Pues bueno, Dale, dale, hay me que se parece, me vaya. parece bien. Ok, ok, bueno, pues primero una disculpa a todos los espectadores, a ti, Mauro, también por retrasar un poquito esta entrevista, unos minutos. Estábamos afinando los detalles técnicos, los detalles para, pues para poder hacer la transmisión y que pudiera hacerse de una manera más cómoda, más agradable para todos, ¿no? Desafortunadamente no nos salió como queríamos la configuración, pero para no retrasarlo más y con el afán de que se haga la entrevista, bueno, pues ya estamos aquí, ¿no? La Para, intención, para mí igual, perdón, te interrumpí. Para sí. mí igual mejor, verme a mí mismo más chiquitito es más saludable para mis ojos. Ok. Quería ver Bueno, igual la intención era que fuera al revés, que Mauro estuviera donde yo me estoy viendo y yo me estuviera donde está Mauro, pero bueno, ni hablar. Así nos salió la configuración y para no retrasarlo así. Pero bueno, entonces estamos amigos, amigas de Divulgación Psicológica, la página de Divulgación Psicológica, como se lo habíamos prometido. Estamos en contacto con Mauro Colombo. Él está desde Argentina, estamos transmitiendo él desde Argentina, yo desde México. Para los que no me conocen, pues yo soy Ray González, corresponsal de Divulgación Psicológica, y bueno, pues nos encontramos con Mauro Colombo. Mauro Colombo desde Argentina, máximo exponente también del análisis conductual aplicado. ¿Cómo estás, Mauro? bien, una pequeña aclaración. No, yo no pondría máximo. Exponente, ponerle un humilde exponente. Pero estoy, gracias igual, pero bien, estoy bien. Estoy acá contento por la oportunidad de difundir prácticas basadas en la evidencia. Bueno, un poco esto lo veníamos charlando los días anteriores. No sé bien, desconozco un poco cómo es el contexto allá, pero acá en Argentina es un ambiente todavía muy gobernado o por lo que es el eclecticismo, pero no un eclecticismo basado en evidencia, sino es agarro lo que quiero de cada lado y como vaya saliendo bien. Y también muy dominado por posturas psicodinámicas que hacen que, bueno, la práctica nuestra o la difusión se encuentre con múltiples, inclusive la formación. Los alumnos tienen un montón de dificultades para formarse hoy en día y para encontrar ofertas de formación, ya sea en las carreras de grado o en posgrados. Genial, genial, qué bueno que se vaya cada vez más.
acercando los estudiantes, los practicantes y la gente, los usuarios de los servicios a las prácticas basadas en evidencia. Pero ¿qué te parece, Mauro, si para comenzar esta entrevista, para todos los de acá de México, de Centroamérica y de cualquier parte del mundo de Sudamérica también y de cualquier parte del mundo que nos estén viendo, que nos estén sintonizando en este momento, nos platicas un poco de ti, Mauro? ¿Quién es Mauro Colombo? ¿Qué hace Mauro Colombo? Eh, Soy licenciado en psicología, psicólogo, por la Universidad de Buenos Aires. Eh, la universidad es la universidad más prestigiosa del país, pero que bueno, coincidente con lo que te venía diciendo recién, tiene una influencia muy psicodinámica, así que mi formación de grado, por más que yo me dedique ahora al análisis de la conducta, mi formación de grado es psicoanalítica. Eh, Eso implicó tener que formarme mucho durante la carrera de grado por fuera y luego de la carrera por fuera. Me he especializado en lo que es infanto-juvenil y dentro del área en trastornos del neurodesarrollo, en lo que es discapacidad. Genial, genial. Eh, Hice algunos cursos sobre análisis de la conducta. Y bueno, mi intención es seguir formándome, aprendiendo de esto y tratar de facilitar un poco el acceso a prácticas basadas en la evidencia del resto de la gente o del resto de la población, sean familias que buscan tratamientos de este estilo o sean personas que estén interesadas en aprender, en formarse para ejercer luego. Genial. Y entonces, Mauro, después de tu formación, ahora cómo estás, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que hace Mauro Colombo actualmente? Trabajo, bueno, con chicos con trastornos del neurodesarrollo en diferentes facetas, o sea, o supervisando algunos tratamientos, sea como terapeuta en otros. También realizo asesoramientos a diversas instituciones que tienen algún problema o que quieren revisar problemas o de comportamientos o de programación o de lo que fuera. Así que estoy como dentro también de lo que es trastornos, como un poco diversificado. Me gusta mucho la parte de ser terapeuta, pero también realizo diferentes supervisiones en las cuales estoy como, pongamos, la cabeza del equipo. Eh, pero bueno, sí, abocado más que nada a la clínica y empezando a abrir un poco el campo a nivel pedagógico, de formación. Ahora el sábado que viene justo tenemos una formación con un colega y amigo, sobre ABA. Hace poco estuvimos dando una sobre inclusión escolar, pero basando o aplicando herramientas empíricamente validadas en lo que es inclusión escolar. Y también estamos desarrollando algunos proyectos para lo que es el año que viene, en lo que es enseñanza o formación de terapeutas. Bueno, vaya que sí son varias actividades las que haces, pero en la práctica clínica, ¿te abocas solamente a lo que es la población infantojuvenil o también? Hoy en, sí, o también adultos. Ujú, sí, Hoy en día estoy más que nada abocado a lo que es infanto-juvenil. Adultos no he estado pisando, no he estado entrando en la población. Pero sobre todo lo que son trastornos es como un campo muy, muy importante y en los que hay muchos huecos, huecos teóricos y huecos de práctica. Sucede mucho que de chicos y de adolescentes hay un montón de terapeutas, pero el problema es cuando llegan a la adultez, qué hacen con su vida, qué tan autónomos son, si tienen posibilidades de trabajar o no. Así que es un campo muy fértil y que necesita gente que se involucre y hay mucha demanda de eso. En definitiva, los chicos con los que tratamos hoy son los adultos de mañana y hay ausencia de prácticas para ellos. Pero no, yo me estoy abocando más que nada a lo que es infanto juvenil. de acuerdo. Mauro, de lo que me has estado platicando ahorita me llama bastante la atención que nos platiques que tu formación dentro de la universitaria, tu formación universitaria ha sido de un tipo, de un corte más psicodinámico, ¿no? Sí. Me llama mucho la atención en dónde estás ahorita, en el análisis conductual aplicado en ABA. ¿Qué fue lo que te llevó
o qué te movió a que hicieras lo que estás haciendo ahorita? Eh, bueno, por un lado, un poco las preguntas, los interrogantes que tenía previo a comenzar la carrera estaban relacionados con el autismo. Por un lado, Raimundo está diciendo vaya cambio. Sí, me crucé de una vereda a la otra. Hice varias paradas intermedias también. De un lado, nada. Un poco siempre traté de entender el comportamiento humano, ver por qué la gente se comportaba como se comportaba. Y dentro de mis motores para empezar la carrera de psicología era comprender el autismo. Siempre me resultó como misterioso, atrapante, también un poco influenciado por el conocimiento popular sobre lo que es una persona con autismo, ¿no? Una persona que parece que fuera como nosotros, que simplemente está encerrada en su mundo y que yo entré a la carrera con esa concepción. Después, a lo largo de mi desarrollo, he ido cambiando la forma de ver las cosas. Por un lado, eso. ¿Qué me hizo cambiar desde el psicoanálisis a lo que es análisis de la conducta o lo que son prácticas en general basadas en la evidencia? Y la formación en psicoanálisis, te tengo que responder. Mientras iba avanzando, iba viendo cosas que no me iban gustando, que no me iban cerrando. Eh, Mucha ambigüedad, poca operacionalización de conceptos, muchas cosas que se podían interpretar de muchas maneras dependiendo de cómo se viera. Cuando tenemos la misma viñeta clínica y un profesor te dice A, otro profesor te dice B, y así encontramos todas las letras del abecedario, es como que digo, no, ¿y de qué manera podemos establecer que esto está funcionando o por qué está funcionando? Claro. Y a medida que iba avanzando en la carrera, tengo que confesar que tuve un breve periodo de enamoramiento de la teoría psicoanalítica, breve de 4 meses, pero entiendo también que fue breve de verdad. Entiendo también que le pasó a muchísima gente. Y a medida que fui avanzando en el conocimiento y en el estudio del psicoanálisis, vi que no me estaba gustando y que me empezaba a sonar casi esotérico, medio religioso, cuando empezamos a hablar de pulsiones y de cosas de ese estilo. Y a su vez estaba empezando a averiguar por otros lados qué otro tipo de terapias o de tratamientos podía encontrar. Perdón que me mueva, suelo moverme mucho. No hay Eh, problema. no puedo estar una hora en la misma posición. Y bueno, fui encontrando otras cosas que me empezaron a gustar más y bueno, empecé de a poco a hacer el cambio, tal vez desde primero el psicoanálisis a lo cognitivo-conductual, un poco más basado en lo cognitivo, después me aboqué un poco más a la parte cognitivo-conductual como complemento. Ujú. He leído también sobre sistémica, me ha gustado bastante, pero en cuanto empecé a conocer el conductismo radical es como que me conquistó, me pareció lo más coherente a nivel teórico, lo más parsimonioso, lo que apela a menos explicaciones posibles para llegar a la explicación del comportamiento humano y bueno, me he quedado de ese lado, por lo menos hoy estoy de ese lado. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar aproximadamente para que ocurriera esa transición? Para llegar a pensar más o menos. Parece que hubo un error, parece que hubo un error con la transmisión. Veamos. A ver, está regresando Mauro. Hola ¿Me Mauro, ven, se no? cortó. Sí, se Sí, parece que falló un poco la transmisión, pero bueno, ya juro que estamos no. de nuevo. Estábamos diciendo, nos quedamos, no alcanzamos a escuchar cuánto tiempo más o menos te llevó la transición de la posición inicial en la que estabas a donde estás ahora. Y más o menos supongo, porque yo iba aprendiendo y no tenía una posición, no lo iba midiendo. Unos 3 4 años pasando por todo lo que te decía, pasando por cognitivo-conductual, sistémica y llegué aquí.
Pero como trato de ser pragmático y de guiarme por lo que me muestra la evidencia, no era como ir saltando gradualmente. Me fueron moldeando las contingencias, lo diría de esa manera. Como Es casi un poco, todo, ¿no? exactamente, fue un poco lo que sucedió. Genial, Mauro. Mauro, y aparte de ser psicólogo, psicoterapéutica, de dedicarte a la docencia, y de todo esto que nos has estado contando, ¿a qué más te dedicas? ¿Qué más haces? No sé, algo que nos quieras comentar. Por fuera de la psicología, sí. Claro. Eh, me encanta jugar al ajedrez, me gusta mucho, trato de jugar en lo posible todos los días, es algo que me relaja, por más que es una actividad para pensar y para de desgaste, ponerle cognitivo, es algo que lo veo como relajante. Me gustan mucho deportes de contacto como kickboxing, un poco artes marciales, me gusta correr, en general me gustan muchos deportes. Me gustaría también tener tiempo para practicarlos todos, pero bueno, no puedo en este momento. Pero en general me gusta hacer bastantes deportes y el ajedrez es algo que me llama mucho. Vendrían siendo unas actividades muy reforzantes, ¿no? Para ti. Absolutamente, sí, tal cual. Ok, ok, Mauro. Y bueno, ahora que estás en el en el análisis conductual aplicado, o ABA, por sus siglas en inglés, eh, nos gustaría que nos platicaras un poquito acerca de ABA. ¿Qué es el análisis conductual aplicado o el ABA? Bueno, pido disculpas si genero alguna imprecisión teórica. Aparte, justo acabo de ver que Paula Quintero se acaba de conectar, así que seguramente encuentra algún defecto en lo que diga, pero sacando eso, eh, el análisis conductual aplicado vendría a ser la ciencia que utiliza los principios derivados del análisis experimental de la conducta en la modificación, incremento y reducción de comportamientos adaptativos, socialmente aceptables. Tenemos dentro de lo que es el conductismo como dos grandes líneas. El análisis experimental, que es la que utiliza o la que desarrolla, la que conceptualiza los principios del aprendizaje, el que trabaja en laboratorio y del cual se extraen, bueno, como decía, los principios e investiga en animales humanos y no humanos. Y por otro lado, el análisis de la conducta, el análisis conductual aplicado, utiliza esos mismos principios para tratar de modificar nuestras vidas, sea en trastornos o sea en no trastornos. Hay aplicaciones de análisis de la conducta o hay aplicaciones conductuales en un montón de áreas no necesariamente relacionadas con trastornos psicológicos o con trastornos del neurodesarrollo. Nosotros, Para inclusive incentivar, no sé, desde el reciclaje hasta mejores conductas en la calle. y qué bueno que lo mencionas de esta forma porque se tiende a pensar, tiende a haber una creencia que este tipo de abordaje psicológico y también de estudio de la conducta se reduce nada más a organismos no humanos, ¿no? Como tiende a haber esa creencia que solamente es para animales, que solamente es para palomas, que solamente es para ratas y cuestiones así, ¿no? Sí. Entonces cuando se llega a saber, como nos estás platicando ahora, que estos mismos principios, que esta misma metodología se puede aplicar tanto en animales humanos y no humanos, y que aparte no nada más en la cuestión problemática, digamos, como trastornos o cuestiones así, sino para desarrollar habilidades en la vida cotidiana y todo ese tipo de cosas, me parece una puntuación muy importante de tu parte. Sí, por un lado quería hacer, bueno, esto mismo que vos decís, los principios de conducta aplican a todos, queramos o no, de la misma manera que nosotros ahora estamos sentados porque hay un efecto como el de la gravedad que está actuando sobre nosotros y evita que estemos flotando, los principios de conducta actúan sobre todos, queramos o no, creamos en ellos o no. Esa es una distinción. Y la otra que me gustaría hacer, por más que yo hoy voy a hablar de ABA en trastornos del neurodesarrollo, es que se tiene muy asociado el análisis de la conducta a lo que es autismo y tampoco es así, tampoco es que el análisis de la conducta se dedica a autismo, por más que irónicamente yo venga a hablar de eso acá.
sino que tiene un montón de aplicaciones prácticas. Y hago esta aclaración porque no sé si en otros lugares se da, pero acá he escuchado en Argentina gente que dice que no, el análisis de la conducta es una aplicación que se diseñó para autismo y no, la realidad es que no es así. Entonces me parece bueno dejarlo en claro que es algo mucho más amplio que un área puntual dentro de la clínica, que a su vez es un área de aplicación. Bien. Mauro, ahora que hemos comentado precisamente de cómo se utiliza el análisis conductual en general, ¿no? Digamos, en problemas y no tanto cuestiones problemáticas, sino cuestiones de la vida cotidiana. Pero me gustaría que nos platicaras también cómo es que se trabaja, cómo se trabaja utilizando ABA, digamos, en general o en específico con lo que tú haces. Es como una pregunta muy amplia, pero bueno, voy a tratar de responder un poco por partes. Se trabaja usando ABA, utilizando los principios del aprendizaje. Así que yo lo tomaría la pregunta en sentido amplio. Siempre que estés aplicando los principios del aprendizaje, un poco estás haciendo ABA. Yo lo vería un poquitito desde ese lado, pero bueno, esa es una respuesta muy imprecisa en realidad. Un tratamiento de análisis conductual eh, dentro de lo que es trastornos del neurodesarrollo, que es lo que estamos charlando, de lo que venimos a charlar acá, es un tratamiento que suele ser muy estructurado, igual siempre dependiendo de la persona que tengamos enfrente o la población que tengamos enfrente, ¿no? Pero en general, a mayor severidad o a mayor nivel de discapacidad, mayor estructura necesitamos. Es un tratamiento que toma decisiones basadas en datos, es decir, que todo el tiempo estamos registrando y necesitamos datos para tomar decisiones, sea de evolución, de mantenernos en un determinado punto, de retroceder porque hay algo que no nos está saliendo bien en el tratamiento. Es un enfoque que tiene muy en cuenta la funcionalidad y el contexto en el cual se aplica. No es que se busca desarrollar aprendizajes porque sí, sino que siempre vamos a tratar de buscar aprendizajes que sean significativos para la persona. No es cuestión de enseñarle cosas a la persona que no tengan nada que ver con su vida cotidiana. Y en ese sentido también tiene muy en cuenta el contexto y las personas del contexto. En trastornos del neurodesarrollo, además de tener un feedback permanente con lo que son las familias de los pacientes, hay un asesoramiento permanente con ellos y en algunos puntos hay como un acuerdo de metas, porque es necesario, vuelvo a lo mismo, que el aprendizaje sea funcional para la persona y para la persona en contexto. Entonces no podemos obviar qué es lo que busca la familia, no podemos desconocer qué es lo que busca la familia. No es como quizás otros tratamientos que se hacen que se deja a la persona en un consultorio, luego los padres la pasan a retirar y ahí terminó la comunicación entre terapeutas y padres, sino que es un feedback permanente. Esto como en líneas muy generales. Es necesario hacer una correcta evaluación del caso, evaluación de déficits y excesos conductuales, evaluación de reforzadores, que es algo que muchas veces se pasa por alto y que es importantísimo, porque es justamente lo que nos da la chance de trabajar con motivadores del sujeto. Evaluación de línea de base. Necesitamos cuando empezamos un tratamiento un punto de referencia para saber con qué comparar. Si no tenemos idea de dónde estamos parados cuando comenzamos, no sabemos si estamos avanzando o no. Pero bueno, como para darte una idea muy general de cómo es un tratamiento o un poco de cuáles son los principios que utiliza para la aplicación de manera rápida, te digo. Ok. Eh, Desde luego, aparte de los principios que nos estás comentando que se utilizan siempre, totalmente, tanto en los tratamientos de análisis conductual, hay algunas premisas fundamentales, digamos, de las cuales parten. Si hay premisas fundamentales, ¿cuáles serían esas? Y yo partiría desde la universalidad de los principios del aprendizaje, o sea, que la persona que tenemos adelante está
sometida, no sé si es la palabra regulada, o que su comportamiento está regulado por los mismos principios del aprendizaje que nos regulan a nosotros o que regulan a los comportamientos de otras personas. Que sus conductas son porque están mantenidas por las consecuencias que ha obtenido, o sea, la historia de reforzamiento del sujeto. No es que alguien se porta así porque simplemente lo desea o porque es malo. La importancia que se le da al contexto en el cambio conductual, la importancia de las variaciones ambientales en nuestro comportamiento. Algo muy nuestro es quitar el foco de lo que es la mente de la persona. De hecho, como que le rehuimos a ese tipo de constructos mentalistas. Sí, creo que pondría como esas las premisas fundamentales. Los principios, la universalidad de los principios del aprendizaje, la importancia del ambiente en el cambio conductual, que todo comportamiento se da y se mantiene por sus consecuencias, o sea, tenemos que intervenir sobre eso, la importancia de los antecedentes también. Eh, bueno, sí, creo que podría, si tuviera que focalizarlo en 3 o 4 puntos centrales, ampliaría en esos. Y la importancia de correr a la persona como el culpable o único responsable de lo que está sucediendo. Una persona no actúa nunca en vacío, sino que está reforzada o no por su medio. Está siempre inserta en un medio el cual está relacionado con y el cual influye de manera evidente en sus comportamientos. Claro. Me gustaría aquí, por ejemplo, mencionar, ahora que estás diciendo que las conductas se mantienen, queramos o no, porque algo las está manteniendo, hay reforzadores que las están manteniendo. También suele pensarse, me gustaría que también comentaras un poquito de esto, que necesariamente un reforzador es sinónimo de premio, ¿no? Entonces, cuando le damos esta idea, por ejemplo, a algunas personas, eh, nos suelen decir que no es así porque no siempre al término de una conducta tiene un premio, ¿no? Y sin embargo la sigue haciendo. ¿Me podrías, sí, creo que te entendí, pero si podés reformular un poco la pregunta, vos me preguntás por la crítica que se hace al reforzador como aplicación, decís. Más que nada es que la confusión que existe en que reforzador es sinónimo a fuerza, es decir, invariablemente de premio. No, reforzador es una consecuencia que hace que una conducta aumente. Las consecuencias pueden ser provenientes del exterior, pueden ser provenientes del interior, pueden ser modificaciones ambientales. Creo que un poco en la raíz de ese tipo de comentarios está, por un lado, porque suelen asociar también premio con extorsión y vos estás extorsionando para modificar. Suelen existir más que nada prejuicios en tanto a la teoría que subyace a la aplicación o no de reforzadores. En general está también relacionado con esto de no somos animales no tenemos que adiestrar. Si uno empieza a observar su vida cotidiana, si uno empieza a desmenuzar lo que hace y por qué, no solo de un chico con trastornos hablo, uno como adulto va a empezar a notar que toda su vida está signada por reforzadores permanentes, sean intangibles, sean tangibles, sean primarios, sean condicionados, sean generalizados, como puede ser el dinero. O sea, toda nuestra vida está asignada por los reforzadores. Y cuando un comportamiento deja de ser reforzado, sea el reforzador que sea, tiende a desaparecer. Pero bueno, eso implica en general un diálogo bastante extenso o sí, profundo, como para tratar de convencer a la persona o tratar de que se inserte un poco en la lógica de lo que hablamos. En general, siempre que me han tocado este tipo de comentarios, y nos tocan mucho en la clínica porque los padres suelen venir con, bueno, acá ponen premios igual manipulaciones, que es también otra cosa que se suele hacer. En general, siempre que han venido con ese tipo de cuestionamientos, están relacionados más que nada con una concepción del sujeto de tiene que hacer esto porque es su deber. Entonces el chico se tiene que comportar bien porque es su deber.
Porque el deber de un chico de 6 años es estar sentado 1 hora en el colegio. Eso es un deber social impuesto por la sociedad. Y que otras personas lo puedan hacer sin ningún tipo de problemas no quiere decir que todos lo tengamos que hacer. O que todos lo puedan hacer de la misma manera. O sea, por un lado, se nos critica el no tener en cuenta la subjetividad, pero cuando la tenemos en cuenta con el tema de los reforzadores o con el tema de las capacidades individuales de cada uno, se nos critica el tener en cuenta las capacidades individuales de cada uno corriendo el foco de atención de la crítica. Entonces, muchas veces está asociado a esto, a las obligaciones que tiene que tener cada uno. Y primero, cuando hablamos de chicos, no necesariamente, o de hecho diría que la gran mayoría de las cosas que se le piden a los chicos no son naturales. Más bien son todas históricas y socialmente determinadas. Entonces no estamos hablando de que el chico debería hacer tal cosa porque sí. Y después si empezamos a analizar nuestro comportamiento, como decía, vamos a encontrar que está reforzado de múltiples maneras. Saludamos porque nos responden, charlamos porque nos responden, vamos a trabajar porque tenemos determinados reforzadores, sean sociales, sean de amistad, sea el sueldo. Estudiamos por una meta que tengamos que es reforzador, pero a su vez por la misma sensación o la misma satisfacción de estudiar y de aprender actúa como reforzador. Cuando algo deja de ser reforzante, simplemente se pierde. Inclusive las conductas de evitación tienen este refuerzo negativo de escapar de algo que nos está resultando aversivo, molesto. Me gusta cuando vienen con ese tipo de planteos o situaciones, empezar a analizar situaciones de la vida de la persona que nos está cuestionando para mostrarle que la vida de ellos también está ampliamente reforzada y los comportamientos de ellos están reforzados de 1000 maneras distintas. Solamente nosotros estamos buscando alguna alternativa para modificar comportamientos particulares de los sujetos, de los chicos con los que trabajamos. Totalmente. Totalmente, Mauro. Y hablando precisamente de estas aplicaciones y de lo que ya nos has estado comentando a lo largo de ya de esta entrevista, que es precisamente que utilizas esta metodología, todos estos principios y estas tecnologías aplicados precisamente a los chicos con problemas y trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Pero me gustaría también que nos explicaras un poquito, que nos hablaras sobre precisamente qué son los trastornos del neurodesarrollo. Bueno, ok. Trastornos del neurodesarrollo son, bueno, trastornos, valga la redundancia, que afectan tempranamente en la vida de los sujetos, o sea, en general suelen presentarse en la primera infancia, si bien algunos, como los trastornos del aprendizaje, pueden detectarse cuando comienza el colegio. En general, la gran mayoría aparecen en la temprana infancia y que pueden estar circunscriptos a áreas o habilidades particulares, como pueden ser trastornos del aprendizaje o trastornos de la comunicación, que afectan comunicación puntualmente y aprendizaje académico puntualmente, o pueden estar afectando múltiples áreas de la vida, como puede ser el déficit de atención e hiperactividad, que es algo que la impulsividad y la hiperactividad afectan no solamente el aprendizaje, sino el seguimiento de cualquier tipo de actividad, o el autismo, que además de el problema en la comunicación, el problema en el aprendizaje, tiene intereses restringidos y probablemente tengan alteraciones sensoriales. Entonces, los trastornos del neurodesarrollo afectan desde el comienzo o desde la temprana infancia y pueden estar restringidos o no a diversas áreas de la vida de la persona. En el trastornos del neurodesarrollo está haciendo referencia a lo que es el DSM-5, esta quinta edición. Anteriormente aparecían bajo la etiqueta de trastornos generalizados del desarrollo y que muchas de estas categorías, como la que es autismo o déficit de atención, ya estaban presentes. Con la edición quinta hubo algunas separaciones y algunas condensaciones. Lo que era, por ejemplo, Asperger pasó a ser parte de trastornos del espectro autista, aparecen trastornos de la comunicación y del aprendizaje, pero estamos haciendo referencia a lo mismo, trastornos en el inicio de la vida que afectan a los hitos del desarrollo. La persona no puede alcanzar los hitos
normales del desarrollo, sea a nivel motriz, sea a nivel cognitivo, sea a nivel social, y afectan a la persona por eso mismo. ¿Habrá o hay algún, digamos, indicador principal o cuestiones que le ayuden, por ejemplo, a los familiares a identificar cuando un niño o un infante está teniendo problemas de este tipo? Sí, bueno, están como mencionaba recién los hitos del desarrollo, o sea que son las pautas esperables para cada edad de cada chico. Hay muchísimos hitos del desarrollo porque tenemos de todo tipo, pero hay documentos que los explicitan desde ya los 3, 6, 9, 12 meses, 15, 18. eh, Hay instrumentos puntuales, como en el caso del autismo, el LEMChat, que sirven como screening, que sirven como para empezar a detectar anormalidades en el desarrollo y en caso de existir estas anormalidades, derivar a una consulta específica para hacer un descarte de tratamiento. Conocer los hitos del desarrollo es muy importante. Los padres obviamente no tienen que tener esta lista, pero es muy importante para los médicos, para los profesionales de la salud que atienden tempranamente a los chicos, porque algo que por lo menos sucede con frecuencia en este país es que los médicos y los que atienden en atención primaria no están al tanto de este tipo de cosas y quizás unos padres que suelen tener bastante buen ojo clínico, a pesar de no estar informados sobre esto, van con alguna preocupación al médico diciendo, mira, mi nene ya tiene 1 año y medio y apenas camina, no habla y parece que cuando le hablamos que está sordo, que no nos responde. Y los médicos muchas veces, entiendo que con buena intención, para tratar de tranquilizar a las familias, Claro. dicen, no, bueno, no te hagas problemas, ya va a empezar a hablar, quizás no tiene ganas o quizás no está motivado, y desechan para adelante, patean para adelante este tipo de inquietudes y cuando se van acumulando en el tiempo y el chico ya cumple 2 años, 2 años y pico, y aparecen problemas más graves, porque obviamente si estamos hablando de que no se alcanzan unos hitos o unos desarrollos mínimos, todos los desarrollos posteriores se van a empezar a trazar, comienzan el proceso diagnóstico y los chicos terminan recibiendo un diagnóstico de autismo o del trastorno que sea tardío, a los 3, 4, 5 años en algunos casos, y se pierde un tiempo importante de estimulación y de tratamiento. Hoy en Claro, día la evidencia... No, decime. supongo que a mayor edad que es detectado y diagnosticado, también hay mayores complicaciones, ¿no? Hay mayores complicaciones y sí, hay un atraso general, empiezan a aparecer otro tipo de problemas y mayor dificultad de producir cambios. Esto es algo en lo que coincide toda la comunidad científica, no solamente los abordajes de ABA, pero un abordaje temprano e intensivo mejora significativamente las posibilidades de desarrollo de la persona. Entonces, no es lo mismo tomar un nene que tiene algunas alteraciones del desarrollo a los 2 años, 2 años y medio, que tomarlo a los 5. Se perdió Claro. un lapso de 2 años y medio en el cual ya tenemos otro tipo de habilidades que están perdidas, pues ya estamos hablando de un chico que va a preescolar, de un chico que tendría que empezar a tener nociones numéricas, nociones pedagógicas y quizás no habla. Entonces, afecta mucho, mucho más el desarrollo de la persona. Y se perdieron 2 años en el cual no podemos volver atrás. Claro, claro. Y es que precisamente este tipo de problemas cuando son detectados a temprana edad y los llevan al médico y todas estas cuestiones como para confirmar alguna sospecha, se tiende también, al menos no sé cómo sea allá, pero acá en México hay una tendencia a que por el hecho de que sean, digamos, trastornos de, como su nombre lo dice, del neurodesarrollo, que sugieren una etiología más biológica, el tratamiento o el abordaje es puro médico, ¿no? Es puro, tal vez con medicalizaciones. Y esto es precisamente lo que me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo se trabaja desde ABA a estos problemas del neurodesarrollo, estos trastornos del neurodesarrollo? Bueno, por un lado es importante tener en cuenta que es lo que indica también la evidencia, porque sí, los tratamientos médicos
en general tienen evidencia, pero bueno, la medicina por un lado tiene efectos secundarios. Estamos introduciendo drogas que algún efecto secundario suelen tener. Después, muchas veces no enseñan conductas, o sea, el chico si tiene problemas de hiperactividad o tiene problemas de mala conducta, sí, está más calmado, pero no necesariamente está o tiene los estímulos necesarios para aprender. Entonces, desde el análisis conductual no decimos que no hay que medicar, de hecho en algunos casos es necesario y es recomendable, pero buscamos justamente tomar en cuenta el desarrollo actual de la persona en el momento en el que nos viene y desarrollar planes de trabajo que aborden todas las áreas de su vida y todos los hitos, pongámosle, que estén afectados. El tratamiento de análisis de la conducta no se aboca solo a lo psicológico, entendámoslo eso como sea, sino que es necesario también tomar en cuenta lo que son habilidades de la vida diaria, lo que son motricidad fina, motricidad gruesa, actividades pedagógicas, habilidades sociales, regulación de emociones, un montón de áreas, no se aboca solamente a lo que se entiende habitualmente por psicología. Y en base a eso, bueno, déficit y excesos conductuales, o sea, cada habilidad, cada comportamiento, analizarlo en función de si se presenta, si no se presenta y si se presenta en déficit o en exceso, porque no necesariamente tener un diagnóstico nos dice cómo hay que trabajar. O sea, tener un diagnóstico nos indica más o menos que la persona está en un determinado nivel. O tiene ciertas características, perdón. Estaba recibiendo una notificación de batería baja. Más o menos tener un diagnóstico de autismo nos indica que la persona tiene dificultades en algunas áreas del desarrollo, pero no necesariamente nos dice cómo trabajar o cómo están afectadas esas áreas. Ahí podemos tomar dos personas con autismo y ambas califican para tener la misma etiqueta diagnóstica y tener completamente diferentes las habilidades. Claro. Entonces, es necesario evaluar área por área y habilidad por habilidad. A Habrá, partir de... Sí, decime. habrá algunos casos de, de personas con trastornos del neurodesarrollo en donde bueno, ya acabas de decir, donde es necesario la medicalización, pero hay también casos en donde no es necesaria la medicalización. En muchísimos casos no es necesaria la medicación. Eh, la medicación es necesaria en casos en los que no se pueda controlar o generar aprendizaje por otro método que no sean los más ambientalistas, los conductuales, los cognitivo-conductuales, los de la teoría que sea, pero que no se puedan generar aprendizajes. En esos casos se puede recurrir a la medicación, pero no todos los pacientes. Tener un trastorno del neurodesarrollo no es sinónimo de necesitar medicación. En esto es clara la evidencia y, y nada, en el día a día el desarrollo o la evolución de los pacientes lo demuestran también. Y hablando de evidencia precisamente, Mauro, ¿cuáles vendrían siendo, no sé, algún estudio o algo que nos quieras comentar sobre la evidencia de la eficacia de este tipo de tratamiento, del ABA, a este tipo de problemas? Y mira, el análisis de la conducta se viene aplicando en retraso mental, se lo conocía antes, pero en retraso mental, en trastornos del desarrollo, podemos ponerle desde los años 60, o sea, ya estamos hablando de casi 60 años. En autismo se empieza a aplicar en los años 70 con LOVAS, o sea, tenemos 60 años de estudio que dan un muy buen soporte empírico a trastornos del desarrollo y análisis de la conducta. Diversas guías y diversas metaanálisis lo identifican como el tratamiento de primera elección para autismo. Algunos organismos lo identifican como a los tratamientos conductuales como tratamiento de primera elección para déficit de atención e hiperactividad, todos a la par de lo que son las intervenciones farmacológicas, por lo que es un tratamiento, sacando las particularidades, ¿no?, de cada caso, las adaptaciones que hay que hacer a cada entorno y a cada persona, pero es un tratamiento que cuenta con evidencia sólida para la aplicación en trastornos del desarrollo. Y en cuestiones de tratamiento, Mauro, que yo tuve la oportunidad de leer ahí en Face, por aquí por Facebook, un comentario y también tuve la oportunidad de compartir lo que es precisamente hablando de los tratamientos, en específico para este tipo de trastornos, pero en general también, ¿no? Sobre los Ujú. tratamientos u otros tipos de tratamientos
que por el hecho de tal vez de ser más novedosos, más nuevos, porque son más recientes, no tienen tanto que salió relativamente, se tiende a creer que son más eficaces o que son más útiles, ya sea que tenga evidencia o que no tenga evidencia. Sí, hay como una tendencia nuestra, y en el campo se ve mucho, a creer que porque algo es nuevo supera lo viejo, es más moderno. Cuando puede ser así o puede no ser así. O sea, a priori ni lo viejo es mejor que lo nuevo, ni lo nuevo es mejor que lo viejo. Justamente trabajamos con este tipo de enfoques para tener en cuenta lo que los datos, lo que la evidencia nos muestra. Hay tratamientos que tienen evidencia prometedora, pero hay algunos que han sido evaluados ya durante unos cuantos años, no han mostrado jamás evidencia. Tal es el caso de quelaciones, Sunrise, psicoanálisis mismo, por lo cual ya uno como que tiene cierta cantidad de datos y de evidencia para decir esto no sirve. Y en el caso de los tratamientos nuevos, lo primero que se le debería pedir a un tratamiento antes de empezar a aplicarlo es qué datos tiene, qué datos sustentan su aplicación, por qué es mejor o por qué es tan bueno que estos tratamientos que ya conocemos para la aplicación de tal cosa. Normalmente veo eso, hay como un apuro de, salió tal cosa, vamos a estudiar tal otra, que salió, que es nuevo, que lo vienen haciendo, y uno busca estudios de eficacia y no los encuentra, o son pocos, o tienen poca población, o no están comparados con tratamientos sólidos. A lo que voy es, tenemos un área en la cual tenemos tratamientos válidos desde hace muchos años. Si sale un tratamiento nuevo y lo comparamos con la ausencia de tratamiento o con una intervención genérica, probablemente dé mejor, Claro. arroje mejorías significativas. Ahora, si ya tenemos tratamientos que han demostrado ser eficaz, yo lo compararía con los tratamientos eficaces y en todo caso a partir de ahí tomar decisiones sobre su aplicabilidad o no, sobre si son mejores o no. Esto muchas veces no se da y se genera un efecto de moda. Este tratamiento es bueno porque es nuevo y hay que aplicarlo. Eh, y bueno, nada, tenemos así grandes modas que han pasado, como acá en Argentina sucedió hace unos años con Sunrise, que cuando había aparecido, había llegado al país, parecía que era la panacea de tratamientos y no ha dado buenos resultados, y hoy tenemos chicos que han estado bajo tratamientos muchos años con este enfoque y no han tenido mejoras significativas. Pero bueno, son algunas de las particularidades lamentablemente a las que estamos expuestos en el medio. Ahora hay como una nueva moda de los tratamientos biomédicos. Y de hecho acá en Argentina hubo una polémica porque salió una nota que hablaba de cómo curar al autismo. Los tratamientos biomédicos vienen siendo estudiados hace unos cuantos años Claro. y tienen una eficacia de moderada a baja. No pueden mejorar algunos síntomas del autismo, en tanto una alimentación buena mejora algunas cuestiones de todos, no solamente de las personas con autismo o de trastornos del neurodesarrollo. Alimentarnos bien nos puede predisponer mejor anímicamente, y si es una persona que tiene algunas dificultades intestinales, comer bien obviamente lo predispone mejor, no va a tener dolores, no va a estar hinchado, no va a tener ciertas dificultades por alimentarse mal. Eso no quiere Claro. decir que sea un tratamiento que sirva para todos o que sirva siquiera para la mayoría de las personas. Lo mismo con las dietas de caseína y las dietas libres de caseína y gluten. Se suelen utilizar como, tiene autismo, hay que aplicar esta dieta libre de caseína y gluten. Si la persona no es intolerante a eso, no genera ninguna dificultad que consuma o que no consuma. Y tampoco Claro. genera ningún beneficio. En todo caso, lo que genera es un costo más a los padres que tienen que, claro, que tienen que comprar determinados o tienen que cocinar determinados alimentos. Claro. Pero no hay evidencia de que funcionen en personas que no sean intolerantes a esas sustancias. Pero bueno, como decía, son efectos de moda y estos tipos de tratamientos se van como reciclando o se van abandonando cuando luego de varios años no demuestran que son eficaces. ¿Y en Argentina qué tan frecuente es utilizar
tratamientos o tipos de abordaje basados en la evidencia como ABA precisamente. ¿Qué tan frecuente dijiste? Ajá. Y Es no decir, tan frecuente como debería esperarse. Un poco lo que te contaba antes, la tradición acá en el país es psicodinámica. En los últimos 10, 15 años está ocurriendo un cambio importante en cuanto a concepción de la persona, pero muchos de los planes de estudio siguen siendo psicodinámicos, no solo de una universidad, sino inclusive de psicopedagogía, de terapista ocupacional, de fonoaudiología. Eh, el psicoanálisis ha como cooptado un montón de casas de estudios, con lo cual los profesionales de esas áreas salen en su gran mayoría con una visión psicodinámica y encuentran dificultades o para formaciones alternativas o para cambiar de perspectiva de trabajo. Así que no es tan frecuente. Yo noto un aumento, una mejora en los últimos años, pero aún no es tan frecuente como debería ser. Como ya, se supone que inclusive por ley nosotros tenemos acá leyes que hablan de que el abordaje debe ser basado en estándares científicos y que se debe sugerir como primera opción los tratamientos científicamente validados, pero no se da tan así como debería serlo. ya, desde luego. Mauro, ¿qué te parece si pasamos a dar lectura a un par de comentarios? Veo que nos han comentado aquí algunas. No Ujú. sé si hay tiempo, podemos también hacer alguna pregunta, comentarla. Ronnie Cuentas dice saludos desde Arequipa, Perú, saludos. Raimundo Bujer saluda, Arturo José saluda. Olivia Gamarra dice genial modo de difundir las terapias basadas en la evidencia, felicitaciones, gracias y gracias a Mauro Bueno, Colombo, que es el que nos está socializando esa información. gracias a ambos. Ignacio Falco saluda, Elizabeth Natalie, Leandro Nicolás. ¿Alguien más se le pasó, paró, me imagino que quiso decir la transmisión? Sí, hubo una dificultad ahí, estaba leyendo mientras hablábamos. Dice Juan Martín Florit, muy buen entrevistador, Ray, gracias, Juan. Caballero, Juan, vos lo puedes ver, sí, no. Paula José dice, jajaja, no, no, no soy soy buena. No, soy Paula, buena. respondiendo a lo que decía de que iba a encontrar algún defecto en lo que decía. Próximamente también vamos a tener por acá Paula igual. Bien, bien. Gonzalo Bernaza, saluda. Greta Knox, Alejandra Barrón, etiqueta una persona. Lucio Infante, Sig ya dice H, excelente. Greta Knox, qué maravillosa entrevista, felicitaciones, muy buena. Sí, muy bueno Mauro Colombo, que es el que nos está facilitando la información y su tiempo. Colombo derribando mitos, maestro, de David Marder. Elvira, muy buena. Antonio Cabrera, somos eminentemente contextuales, los antecedentes y consecuentes elicitan y mantienen la conducta. Toda conducta tiene una consecuencia. Claro, ya lo estábamos platicando, ¿no? Ujú, tal cual. Antonio Cabrera, ¿Se me ve bien ahí? se ¿O ve, sí, sí, se ve, te ves de no una gira la... manera, sí, mejor gírala así. Ahí está. Dice Elvira Dextre Salazar, hola Mauro, una consulta, ¿cómo podemos ayudar a un niño cuando ya no quiere ir a la escuela? Sí, eso lo había leído. A priori es como difícil dar una intervención, habrá que indagar habrá que realizar un análisis funcional para ver a qué responde ese comportamiento. Puede tener múltiples orígenes y múltiples funciones, desde que la esté pasando mal en el colegio por alguna cuestión social, no sé, que no se esté llevando Claro. bien con los compañeros, que haya bullying, que le esté resultando aversivo al colegio porque no llega a comprender los contenidos, que tenga algunas situaciones más reforzantes en la casa que haga que no quiera ir, puede responder a múltiples causas, pero lo ideal sería evaluar al sujeto, realizar un análisis funcional para ver a qué corresponde ese o esos comportamientos en particular. Y Claro. bueno, ver de qué manera también reforzar el ir al colegio, ¿no? Quitar el refuerzo que probablemente está obteniendo por no ir y
trasladarlo a la situación o al comportamiento de asistir al colegio. Bien. Antonio Cabrera dice, los padres somos los que hacemos el diagnóstico inicial. Contar con un buen profesional para su diagnóstico definitivo hace la diferencia en el pronóstico, tratamiento y evolución. Ronnie Ujú. Cuentas, Juli, la progresión en el desarrollo de conductas más adaptativas genera dejar la medicación. Mi pregunta es, ¿cuál es el momento en que podemos ayudar a los padres a dejar la medicación? Ya que no son específicamente para el TDAH, por ejemplo. Claro. Y los momentos para dejar la medicación los buscaría en aquellas situaciones en las cuales el comportamiento esté más o menos regulado, esté la familia contenida con un tratamiento psicológico que pueda ir asesorando sobre las dificultades que es probable que aparezcan y más que nada en una situación de estabilidad. Si el chico está en un momento en el cual está muy disruptivo, la medicación tampoco está funcionando y la dejamos, quizás los comportamientos estos disruptivos aumenten aún más. Siempre, nunca dejaría en una situación complicada un tratamiento, sino que buscaría que estén estables varias variables o todas las variables para abandonarlo. Y a su vez también que no haya otro tipo de cambios significativos en la vida de la persona que puedan desestabilizarla. Bien. Antonio Cabrera, las leyes son letra muerta. SIG ya dice H, gracias por realizar estas entrevistas, Ray, y saludos al máster desde Acapulco. Te saludan desde Acapulco, Mauro. Bueno, muchas gracias. Acá Elizabeth López, una colega que está acá en Argentina, pero que es compatriota tuya, me había avisado antes, que está comentando, me había avisado que es probable que el año que viene esté yo por allá en México, Genial. vaya con ella a hablar de esto, justamente de ABA, de trastornos del neurodesarrollo, autismo y bueno, esas cuestiones. Así que nada, es probable que nos conozcamos en persona el año que viene, Ray. Estaría encantado, Mauro. Sería cuestión de que me dijeras qué fechas vienes por acá y seguro nos encontraremos. Sería, sería un honor para mí poder saludarte personalmente. Excelente. Si me esperas un segundo, voy a tener que hacer una modificación con el tema de batería, porque me estoy quedando sin batería. Perfecto. Eh, Esperaba usar la computadora yo. Dame un segundito. Ok. Mientras vamos revisando algunos otros comentarios que estén por aquí. Recuerden que recuerden que pueden hacer su pregunta, su comentario. Antonio Cabrera dice, maravilloso Colombo. Elvira Antonio Cabrera, Dextre. bueno conmigo. Elvira Dextre Salazar, gracias, muy buena respuesta. Bueno, gracias por haber preguntado y bueno, por el halago. Acá ya estoy cargando. Cambié la posición, pero estoy cargando el teléfono. Genial, Mauro. Mauro, bueno, aquí están algunas preguntas que contestamos, algunos comentarios. ¿Te gustaría, Mauro, agregar algún otro comentario, alguna otra cuestión que crees que sea importante mencionar, alguna recomendación, no sé, algo que quieras mencionar antes de finalizar la entrevista? Una recomendación que hago siempre, que es más dirigida a los padres, que es que cuando empiezan a ver cosas que les llaman la atención de sus hijos, sean bebés o no sean bebés, y empiezan a consultar y encuentran estas respuestas de las que hablábamos antes de los médicos, de no te hagas problemas, ya va a mejorar, o es solamente una etapa, o no habla porque no tiene ganas, cosas así. Si no están conformes con las respuestas que le dan los médicos, que busquen otras, que busquen alternativas, que busquen otras consultas. Es importante no perder tiempo con esto. Los padres son mucho mejor termómetro del desarrollo de los hijos que una persona que los ve cada 6 meses en un control. Entonces, los Ah, padres están todo el día con los chicos. Siempre la opinión de ellos vale más. Quizás no tienen las herramientas para hablar de hitos del desarrollo, quizás no saben, quizás desconocen otras cuestiones más técnicas que sí conocemos nosotros, pero ellos están todo el día con sus chicos. totalmente. Eh, lo otro sobre lo cual me gustaría hacer hincapié es en esto, en lo que es la difusión.
eh, bajar un poco el conocimiento a la población en general. Me parece que es esencial y fundamental no encerrarnos en consultorios o no encerrarnos en universidades y tratar de explicarle a la gente cómo, cómo trabajamos, cómo son los enfoques, cómo son terapias basadas en la evidencia, y es la única manera que tenemos de desterrar mitos y de generar cambios de paradigma. Claro. Dice Nicole Benzaquén, Sí. si puedes, habla sobre Flirtame. Es una terapia, es un tipo de terapia que tiene evidencia moderada. No está bastante de moda aquí en Argentina. Nicole es argentina, eh, pero es una terapia de evidencia moderada. No está no está recomendada por ninguna guía, no está recomendada por ningún metaanálisis y no debería ser recomendada, no debería, es relativo lo que digo, ¿no? Pero no tendría que estar recomendada como tratamiento de primera elección, basado en lo que hablábamos antes, en leyes, códigos de éticas, en que si tenemos tratamientos que han demostrado ser eficaces en mayor cantidad de chicos y en mayor cantidad de habilidades, ¿por qué ir siempre por los que no han demostrado este tipo de resultados favorables? Claro. Ronnie Cuentas dice, las evaluaciones psicométricas, ¿en qué medida ayudan al análisis funcional? Diría que ninguna. Nosotros no utilizamos evaluaciones psicométricas para el análisis funcional. Para entender, para el análisis funcional, nosotros lo que utilizamos básicamente es la relación entre los eventos antecedentes y los eventos consecuentes. Es entender el comportamiento en el contexto de lo que se da. Saber qué es lo que se obtiene del comportamiento, es decir, las consecuencias, y cuáles son las variables ambientales que favorecen o que están controlando el ambiente, que están controlando el comportamiento, perdón, que hace que se manifieste el mismo. Una evaluación psicométrica no nos dice nada de esto en general. Claro. Pues Mauro, si no hay nada que quieras agregar, que quieras eh, comentar, algo que creas que se nos haya pasado comentar, no sé, puedes decirlo ahora. No estaba pensando en nada particular, la verdad. Quería más que nada hacer hincapié en esto, en lo de los padres y en lo de que no se resignen a lo que les dice un médico o una enfermera o un psicólogo. Inclusive pasa que muchas veces los padres consultan con un psicólogo y los psicólogos le dicen, no le pasa nada a tu hijo, es solo tímido. Y no hablaba porque tenía algún trastorno del lenguaje, por ejemplo, o porque Claro, tenía autismo. No resignarse a eso. Y lo otro, bueno, hacer hincapié en la difusión, que es esencial para no solo que nuestra práctica crezca, sino para que más personas accedan a mayores y mejores tratamientos. genial, Mauro. Pues Mauro, te agradezco mucho tu tiempo, te agradezco mucho que hayas accedido y que hayas aceptado regalarnos esta entrevista para que podamos conocer un poquito acerca de ABA, conocer acerca de trastornos del neurodesarrollo, cómo se abordan este tipo de trastornos desde el análisis conductual aplicado, ¿no? Te agradezco mucho, Mauro, que nos hayas regalado tu tiempo y gracias por atender también las preguntas, los comentarios. De verdad que No, es muchas, para nosotros algo muy reforzante y muy agradable el hecho de que estés con nosotros y espero que no sea la última vez que nos estés regalando próximamente también otras entrevistas. no, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Espero haber sido claro. Y no, las veces que quieran, estoy acá para hablar. Genial, Mauro. Pues bueno, entonces nos despedimos. Recuerden, amigos, que esta es su página de divulgación psicológica. Yo soy Ray González. Estuvimos con el psicólogo Mauro Colombo desde Argentina, regalándonos esta entrevista, socializándonos esta muy valiosa información y que aparte a mi ver es muy importante que tanto psicólogos como no psicólogos sepamos acerca de esto. Pues bueno, Mauro, te agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo y pues nada,
Nos vemos en una próxima entrevista. Dale, un abrazo desde acá, desde Argentina. Nos vemos. Bye.